¿De dónde nace el deseo de ser una experta en comunicación? Deseo de poder ayudar a otros y a otras y tener el conocimiento dentro para poder servir con una lógica. ¿La sabiduría arranca con la comunicación? Pero creo que lo que nos diferencia, sabiendo esas grandes inteligencias digitales y fascinantes, es nuestra capacidad de comunicar y de conectar a un nivel que no solamente es... Hoy tengo conmigo a una de las voces más influyentes en el mundo de la comunicación en español. Mónica Galán Bravo es conferencista internacional, formadora de líderes y creadora del reconocido Método Bravo, una herramienta que ha ayudado a miles de personas a transformar su manera de hablar y sobre todo su manera de conectar. Ha trabajado con empresas, instituciones y profesionales de todo el mundo, pero su impacto va mucho más allá de los escenarios. Mónica entiende que la comunicación como algo profundamente humano, una mezcla de técnica, emoción y valentía. Su trabajo no solo enseña a hablar mejor, sino a escucharnos mejor, a poner límites, a decir nuestras verdades y a relacionarnos con más autenticidad. En esta conversación exploramos su historia, sus aprendizajes y la ciencia detrás de una comunicación poderosa. Hablamos del miedo escénico, de cómo se transforma una vulnerabilidad en una fortaleza, del origen del método Bravo y del papel de la voz en el liderazgo, la autoestima y la vida diaria. Si alguna vez has sentido que tu voz tiembla, que te falta seguridad o que te gustaría comunicar con más claridad, este episodio es para ti. Bienvenidos a esta masterclass con Mónica Galán Bravo. Las personas que se hablan bien a ellas mismas son espejo luego de cómo hablan a las demás personas. Esa posibilidad de entender que todo maestro fue en algún momento un aprendiz, que el éxito y el fracaso no están dispares, sino en la misma dirección. Quería pedirte algo muy sencillo, pero muy importante para nosotros. Leo muchos comentarios de personas que ven el podcast con frecuencia y que sin darse cuenta aún no están suscritas al canal. Si puedes tomarte un segundo ahora mismo y comprobar si ya estás suscrito, de verdad te lo agradecería mucho. Es algo gratuito, muy simple, pero que marca una diferencia enorme para que este proyecto pueda seguir creciendo y avanzando en la dirección en la que va. De alguna manera, aunque no siempre se vea, tú formas parte de esta historia. Eres parte de la familia del ADN del éxito. Estás caminando con nosotros en este viaje, episodio a episodio, conversación a conversación. Y quiero que sepas que lo valoro profundamente. Gracias por estar aquí. Mónica, quiero empezar por el inicio, pero no el inicio de tu trayectoria profesional. El inicio de dónde nace el deseo de ser una experta en comunicación. Quiero ir a esa niña, si algo sucede en ese momento, en ese principio de tu vida, que despierta esa necesidad, deseo de ser experta en comunicación. Me encantaría decirte, te juro que me encantaría, solo por darte el titular. Yo con 5 años soñé llenar estadios, pero no es verdad. Y sin embargo, sí hay algo que yo creo que se me repitió a mí y a muchas de las niñas de las cuales yo me considero pues una afortunada. Que luego ha habido historias terribles, de hecho estoy ayudando a una persona, algo consigues en las preguntas que de repente tengo ganas de desvelarte. Y aunque no puedo decir el nombre de esta mujer maravillosa, ella sí tuvo una cuestión muy traumática en la infancia, estoy hablando de una cosa severa, y entonces tomas una serie de decisiones. Y esa es una de las personas a las que yo ayudo en esa charla TED, en ser conocida por esto precisamente para proteger a otras niñas y niños en esa situación. Bueno, fíjate, me voy ahí por honrarla y porque he trabajado con ella esta misma semana, pero también para decirte que el origen no es algo ni traumático ni súper especial. Es más mundano, pero algo que se repite, Jorge, muchísimo. Y es que en algún momento las personas que vinimos casi sin avisar, yo soy hija no deseada, según mi madre, hija no esperada. Pero lo cierto es que ya no contaban con tener otra vez una crianza. Me llevo 9 años con mi hermana mayor, 14 con mi hermano mayor. Y bueno, de repente viene otra criatura más, ¿no? Y en una familia pues de un origen muy humilde. Y entonces pasan cosas como, primero, pues todas las necesidades de una familia media baja en España, pues hacían lo que podían, trabajos a tope para intentar llegar. Y luego algo como más natural, que es, eres la última. Eres la más pequeña y aun con todo el cariño del mundo, calla nana, que están los mayores hablando. Bueno, pues algo como eso, a mí y a otros tantos, también te hace entender que eso de calladita estás más guapa, a mí si empezáramos fuertecito te diría, calladita no estás más guapa, Jorge. Calladita, al menos ahora a nuestra edad, estás más pobre. Es tu momento, no solo de ganar dinero como tal, que es solo para mí un termómetro, sino las posibilidades de expresarte, de decir
de decirte a ti misma quién eres y contárselo al mundo. Todo esto te lo decía para contarte que el origen no es ni una epifanía ni la gran desgracia, por suerte, sino ese momento de, oye, me cuesta que me escuchen, parece que, además, identifiqué como que se escuchaba más a alguien que gritara. Y yo decía, no se trata de gritar y de subir la voz, sino de mejorar los argumentos o de tener una forma distinta de generar impacto y después memorabilidad. No me lo dije con esas palabras, sino yo quería ser esa figura, te lo prometo, había dibujos animados, que antes hablábamos también en un segundito, yo te hacía un comentario de una serie actual, pero yo recuerdo en los dibujos animados que era o la princesa maravillosa o el héroe. Ahora eso ha ido cambiando con los años, pero a mí me gustaba el rol de la abuelita árbol de Pocahontas, ¿no? De esa sabia. Por supuesto me gustaban las princesas y los héroes, evidentemente, pero te prometo que lo que más resonaba con yo quiero ser eso es, quiero ser sabia, quiero poder ayudar a otros a que encuentren su camino, por supuesto encontrando yo mi camino entre medias. Así que el origen es más deseo de ser vista, no te voy a mentir con eso, deseo de poder ayudar a otros y a otras y tener el conocimiento dentro para poder servir con una lógica y que otros vayan haciendo ese camino de heroicidad y grandes ¿no? conquistas, pero también la mía en ese lugar de a quién puedo ayudar y cómo voy creciendo yo en el camino. Es más ese origen, la verdad. ¿La sabiduría arranca con la comunicación? Es que ¿sabes qué sucede? Que a todas las personas que nos puedan estar escuchando y viendo ahora, que ya les doy las gracias, y a ti por tenerme en este maravilloso podcast, seguro que les ha pasado, te prometo, que lo pongan, que nos lo digan y seguro que asienten ahora sí y si tenemos la suerte de que nos estén escuchando. Pero todos los que le hemos contado a alguien algo que ya sabíamos, ¿no? Nos hemos preparado, no por ser profes, de repente has visto una serie y se la quieres contar a alguien, Jorge. Yo te prometo que al modelizarlo para explicárselo a otro, tú lo entiendes mejor. Entonces, es un karma instantáneo. Es como que en ese momento, para contárselo a otro, lo estás procesando, explicando y a veces hasta más vívido y más intenso que cuando lo has recibido, buscado o investigado. Entonces, para mí sí hay una sabiduría superior cuando aquello que conocemos o nos hemos preparado para contárselo a otro, se lo estamos explicando, como te decía, modelizando para que otro lo entienda. De esa manera, en realidad, el verdadero ejercicio es interno, porque tú lo entiendes más. O sea, hasta que no lo he explicado, no lo he entendido de verdad. Fíjate qué cosa tan hermosa. Así que sí, para mí la sabiduría sí pasa, en última instancia, por contárselo a otro. Porque cuando se lo explicas a lo otro, es que lo entiendes de verdad. Y hay tantas cosas que sabemos, hay tantas cosas con las que se puede ayudar a otro. Es una falacia tan grande eso de que no aprendemos en cabeza ajena. Tú que no has nacido en esta ciudad que hoy compartimos, seguro que cuando llegaste preguntaste, oye, ¿y dónde es el sitio más rico para comer esta clase de comida? ¿Y qué se hace con niños pequeños un sábado por la tarde? ¿Dónde están los lugares especiales de la ciudad? Y si se lo preguntabas a gente de la que confías y que conozca bien tu ciudad, en la que vives ahora, pues seguramente te hicieran grandes recomendaciones. Claro que se puede aprender y mucho y subirse a esos hombros de gigantes que podemos ser los unos para los otros. Claro que se puede aprender en cabeza ajena, desde luego que sí. ¿Quiere decir que el arte de comunicar es desarrollo humano? Al final, tú como experta de comunicación, eres experta en desarrollo humano, es que no quiero decirlo, pero en estos libros de superación. Total, no lo puedes separar, ¿verdad? Me haces la pregunta ahora y no eres capaz de separarlo. Y parece que estamos haciendo la misma pregunta y es que es tal cual, Jorge, es que ¿cómo lo separas? Es tan inherentemente humana la comunicación, porque luego bichillos, mamíferos, somos tú, yo y un cervatillo en el bosque. Y hay cosas en las que nos parecemos, ¿eh? Si el cervatillo está pudiendo beber en un río, Jorge, lo que no hay cerca, o al menos que no lo esté viendo, es depredadores. Es decir, si estás pudiendo beber, es que no hay peligro. Deja que explique por qué me meto en este ejemplo del bosque. Pues muchas de las personas que tú y yo conocemos, y por supuesto tú y yo incluidas, seguramente si estamos comiendo o bebiendo con la familia, nos hemos relajado todos o hemos hecho negocios, en España desde luego, a la lumbre, ¿no? O al comiendo con algún cliente. Nos relajamos, porque entendemos que si yo puedo estar bebiendo y comiendo, a priori no hay peligro.
Porque si yo hubiera un peligro, se te corta el hambre, ¿verdad que sí? O incluso hasta lo que has comido, el cuerpo no quiere hacer el esfuerzo de la digestión porque está en sensación de peligro, está en alarma, está en alerta. Te cuento esto porque de la misma forma que compartimos cosas con cervatillos, también hay otras cosas que nos diferencian de otros mamíferos y es nuestra capacidad comunicativa. Eso sí es inherente al ser humano. Yo no soy experta ya te digo que si me preguntas por ahí, hay poca cosa más allá de ser usuaria y de mi opinión personal. Pero creo que lo que nos diferencia, sabiendo esas grandes inteligencias digitales y fascinantes, es nuestra capacidad de comunicar y de conectar a un nivel que no solamente es vomitar información. Y aunque fuera una información sensible o emocional o emotiva, lo que nos pasa a los seres humanos con esto que tú y yo vivimos, incluso a otra persona que nos esté viendo, este acto de comunicación viva que es comunicar, no tiene parangón, no tiene igual. Y lo necesitamos para vivir. Ahí en mis investigaciones, yo no soy científica, soy divulgadora de estudios y a nosotros nos gusta, ¿verdad?, nutrirnos de quienes sí han hecho ciertas investigaciones. Pues hay decenas, centenas de estudios que explican con claridad cómo los seres humanos necesitamos conectar como una de las bases necesarias y requisitos para vivir. Así que esa cuestión se produce en la comunicación. No, es normal que no pudieras separar la pregunta de cómo el desarrollo humano, el desarrollo personal, está absoluta y completamente imbricado en la comunicación. De hecho, en concreto, te lo prometo, y por eso me parece muy buena la apreciación, es que yo he encontrado una forma de subir la autoestima. Si tuvieras aquí sentado, que seguro que lo has tenido o lo tendrás, seguro que lo has tenido, me he visto muchos, pero no todos, deportistas o entrenadoras y entrenadores, te habrán contado que la forma de desarrollarse es hacer deporte y seguro que lo dicen con pleno conocimiento, entrenar, llevarse al límite, conocerse, seguro. Yo, como ves, no lo puedo explicar. Y es una forma de subir la autoestima, tú y yo lo sabes, lo sabemos. Si no hay ninguna patología y te desarrollas y estás fuerte, oye, pues te vas animando, ya no solamente es que te veas bien, es que sabes que has sido constante y ahí hay una recompensa. Los dos lo sabemos por el deporte que tú haces, creo que tú lo sabes más, ¿vale? Pero para mí fue una forma de desarrollo personal, y no solamente para mí, sino los clientes con los que trabajo, porque había como un círculo vicioso, como no tengo seguridad, no comunico, como no comunico habitualmente, no tengo seguridad comunicando, círculo vicioso, y yo te prometo que se puede generar un círculo virtuoso. Me atrevo a comunicar y sube mi autoestima. Porque además la gente se te acerca y te dice, ¡ay, qué bien! Me ha gustado esto. Incluso cuando tú a veces sientes que no era tu mejor ejecución o tu mejor charla. Entonces yo de verdad que confío en que les haya pasado porque me lo han dicho así, pero te lo traigo encima de la mesa, que hablar en público puede ser una forma, como hay muchas desde luego, pero puede ser una forma de subir tu autoestima. Hay varios, en esta plataforma hablo mucho de las palabras son poderosas y aquí estamos hablando de autoestima, pero quiero regresar un paso atrás a la historia de las caricaturas de Pocahontas, del árbol de la sabiduría. Insistir con el tema de la sabiduría. Entonces, ¿la sabiduría es el objetivo y la comunicación es la herramienta? Podría decirse así, desde luego. Si me pusiera más cursi, te podría decir que la meta verdadera es esa autorrealización, la felicidad, el amor infinito. Bueno, aquí ya empiezan a salir chispas de colores, unicornios, me los creo todos. A mí me ayuda mucho buscar esa idea de ese bien mayor y lo que puede implicar. Sigo teniendo anhelos y deseos cuando veo una estrella fugaz de ese mundo maravilloso en el que todos somos más felices. Y para mí la herramienta es la comunicación, te lo prometo. Estoy convencida de que uno de mis clientes también es un grandísimo chef y seguro que si le preguntaras a él te diría una comida, compartirla con amigos, prepararla con amor para un cliente, para la familia, para mi mujer, te diría él, y mis hijos, te diría él. Para mí es la comunicación. Dicen que una de las frases de Maslow es que los que son martillos solo ven clavos. Para mí, el martillo y los clavos tendría que ver con cómo desde la comunicación podemos lograr ese objetivo. O sea, la herramienta verdadera eres tú, el martillo, y los clavos son esas piezas que son comunicativas para hacer tu vida mejor y la vida a tu alrededor también. Estamos hablando y perdón si esto suena la palabra tonto, ¿no? Pero estamos hablando de comunicación verbal, porque cuando hace el ejemplo de el chef que cocina, para mí eso también es comunicación.
Claro. Porque aprecio mucho la comida, vengo de una familia que aprecia muchísimo la comida. Desde niño estoy metido en el mundo de la cocina. Varios de mi familia, mi hermana es chef profesional y se dedica a eso de sueño. Es una persona totalmente distinta a mí que nació sabiendo qué quería hacer y yo soy un generalista que nunca he sabido qué quiero hacer y aquí sigo tratando de descubrirme y me descubro y evoluciono. Pero admiro mucho a esas personas que lo tienen. Lo que digo es, entiendo muy bien la comunicación de la cocina y es un tipo de comunicación, ¿no? Desde luego. Pero alguien que supiera de danza, que a mí me encanta, igual que me encanta la cocina, pero no soy experta ni en lo uno ni en lo otro, te diría que también es, y lo es, una forma de comunicación. Y habrá quien lo logre a través de los edificios como arquitectas o los postres como reposteros. Desde luego es una forma de entregar al mundo. Podríamos llamarlo comunicación como vehículo, pero sí es un paralelismo. Y a mí me funciona, es una forma de comunicar. Pero claro, justo en la comunicación la evidencia es tal cual. O sea, nuestra forma de comunicar es la que le muestra al mundo, primero la que nos identifica quiénes somos. O sea, aquí hay una pregunta en la que tú dices que tú estás en búsqueda, yo también. Esta gente que nos ve también. Aunque sepan a qué se dedican o se puedan autodefinir, te seguimos en búsqueda todos. Y seguiremos toda la vida, hasta la muerte. Claro. Que llamamos muerte aquí. Exacto, hasta los que dicen que no están en búsqueda, pues seguirán, ojalá, yo se lo deseo, sorprendiéndose, ¿no? De, ay, me gusta esto, ay, qué rico este otro sabor, o te reconoces en una música o en una canción novedosa que no esperas, qué sé yo. Esa curiosidad que no cese, ¿verdad? Pero sí que hay en el caso de la comunicación, es que ya no es una metáfora, un símil, es literal. Esa forma de conectar con el otro a través de unas palabras, a ti que te gusta, por lo que noto en tus acentos, seguro la apreciación de la palabra bien pronunciada en otro idioma, es que es un nivel de conexión, repito, tan importante como la nutrición, de la que, además del gusto, seguro que tu hermana no solamente pretende alimentos que en la punta de la lengua sepan muy bien, sino que además puedan nutrirnos como los seres humanos que somos y el conjunto de células vivientes que nos ocupa. Entonces, a mí sí me parece que en el caso comunicativo, llegar a encontrar las palabras adecuadas para definirte a ti, para conectar con otros, es lo que marca la diferencia en esa búsqueda eterna de la felicidad, de quiénes somos, a dónde vamos. ¿Y qué es escuchándote, me salta esta duda o curiosidad, ¿qué va primero? ¿El coger experiencia en la comunicación verbal o en las otro tipo de comunicaciones? Y me explico con lo que estoy diciendo. Tú comunicas a través de tu propio ser. ¿Cómo haces gestos? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo presentas? ¿Cómo me visto yo, que me visto igual siempre? Es una forma de comunicar. ¿Por dónde empieza? No sé si la pregunta tiene respuesta, pero creo... Lo que quiero sacar aquí es qué tan importante es todo el conjunto de la red de comunicación, no solo lo verbal. Fíjate que no pronunciando una sola palabra, aunque yo ahora te dijera las palabras y a ti también te parezcan, ¿no?, ese conjuro, y no solo a nosotros, sino a cientos de escritores antes que tú y que yo, esas palabras pueden ser muy poderosas. Esto sin ponernos místicos, ya si nos pusiéramos... Estoy convencidísimo. ¿No? O sea, esto yo también, son sortilegios. Y no, son súper poderosos. No mágicos, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho gente, en mi caso, más lista que yo, ¿no?, que mi límite de lenguaje va a ser el límite del mundo, porque es la forma de entenderlo. Sí. Bueno, todo el mundo sabe de quién estoy hablando ahora, pero fíjate que en lo que dices de verbal y no verbal, otra vez se vuelve esa imagen de la espiral infinita. Yo, desde luego, con los labios cerrados, sin haber pronunciado una palabra, solo bajando del taxi para encontrarme contigo, ya estoy comunicando. El atuendo es un canal de comportamiento no verbal. Tú dices que siempre llevas las mismas cosas, supongo que como un Mark Zuckerberg o un Woody Allen, ¿no?, de así no tengo que pensar, me hago cargo. Gracias por la comparativa con Mark Zuckerberg, pero... No vas mal, ¿verdad? No estaría mal, ¿no?, en ciertos aspectos lograr algunas cuestiones. Bueno, sí que es cierto que el atuendo es un canal de comportamiento no verbal, por tanto de comunicación no verbal. Si yo llego hoy a tu podcast en pijama o llego a tu podcast vestida con un vestido de fiesta, pues estoy comunicando cosas. En pijama seguramente que no me apetecía venir, qué sé yo, a lo mejor es un podcast de fiesta de pijama, si no, no tendría sentido. O tenemos demasiada confianza tú y yo de pronto y somos primos, quién sabe, no es el caso.
Pero si yo vengo en una vestida de fiesta, casi que pediría la explicación de, madre mía, vienes a un podcast vestida como irías a una boda, ¿no? Pues o tiene una explicación lógica o esa comunicación estaría en tu cabeza y seguramente en la mía. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos ámbitos más allá de lo explícito qué palabras ejecuto, que serían el qué, ¿no? ¿Cuáles son la elección de esas palabras? Es el qué, pero no es nada nuevo. En este caso sí diré que es Aristóteles quien hablaba de que no es solamente importa la idea, sino cómo decimos la idea, lo que genera en primera instancia la comprensión y en segunda instancia el recuerdo. Es decir, es el qué y el cómo. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde acaban? ¿Quién tiene más peso? Pues hay decenas de estudios. Te voy a decir uno que no se suele contar y lo voy a reventar aquí de una vez, porque la gente utiliza mucho un estudio de Albert Mehrabian diciendo que las palabras son solo el 7% y es el cuerpo y la voz el 93% restante. Mira, yo hace muchos años tuve un novio en mi juventud, guiri, ¿no? Muy inglesito él, y mi madre pues le decía, ¡que si quieres cocido! Y le pegaba unos gritos, mamá, es inglés, no sordo. El pobre muchacho decía que sí, mi madre decía, no, me entiende. Supongo que lo que estaría es asustado, pobrecito mío. Pero claro, no es solo el volumen de la voz y cómo te lo digo. No, si no sabía lo que era cocido, no podía averiguarlo nada más allá, ¿no? De ver el contexto y lo que se servía finalmente en ese plato. Lo que quiero decir es que lo que Albert Mehrabian decía era que las palabras tenían importancia, pero a veces menos de cómo se dicen las palabras o cómo es el contexto o qué se pone en esas palabras. Y donde las palabras miden menos o importan menos o pesan menos, llámalo como quieras, y tendría más fuerza el contexto, pues muchas de las veces son en situaciones emocionales más potentes. Por ejemplo, tú imagínate que hoy me dejas colgada y yo con el pelo todavía medio húmedo de salir pitando como las locas, porque me encanta, pero llevo mi agenda bastante al límite, ya lo sabes, por la paciencia que has tenido esperándome para este podcast, de pronto me dejas colgada en un frío Madrid y yo con el pelo todavía húmedo. Si después me dices, sí, bueno, la verdad es que me he preocupado bastante por ti con el pelo. Sí. Te voy a decir, no le importa nada, Jorge, claro. Que yo me quedé helada. Es decir, no solamente es la palabra como tal, sino que en un momento de emoción potente, yo te estaba esperando, tú no llegabas, por cierto, no ha sido el caso, me ha esperado en la puerta como un perfecto caballero que es. Pues es cierto que aunque la palabra diga sí, me importa mucho cómo estás, la forma en que me lo dices, cómo está tu cuerpo y lo que me dice tu voz, es en realidad no me ha importado tanto. O así yo podría llegar a percibirlo por la intención y en este caso incluso la modulación de tu voz al contármelo. Esto es lo que sí decía Albert Mehrabian, que ahí en ese caso, en el caso más de emoción, de conexión, hay que tener cuidado porque las palabras dicen una cosa, pero tu cuerpo y tu voz dice otra. En el resto de los contextos más informativos, aquí no tendría sentido en un podcast como este, que la gente igual lo está poniendo cocinando, caminando, conduciendo, qué sé yo, cualquier caso, mil gracias. No tendría sentido que solo fueran mi cuerpo diciéndote cosas, mis manos, ¿no? Subir el volumen, bajar el volumen, hablar muy rápido, hablar muy lento. No tendría sentido si el peso de las palabras no fuera el 90% de lo que estoy diciendo. ¿Sabes qué quiero decirte? Entonces, en ese aspecto, sí te traigo ¿qué es más importante? Importa todo. Luego hay contextos. Si yo he discutido con una pareja, seguramente ahí importará lo que se dice, pero desde luego va a importar cómo se dice, porque el nivel emocional va a subir. Y en esos contextos donde la emoción sube, a veces el contenido riguroso no es tan importante como el cómo se dicen las palabras. ¿Sí? Mira, pasa en un ejemplo que te ha pasado a ti y a mí esta misma mañana si eres como yo y cada día necesitas escuchar algo de música. Muchas de las veces la letra dice una cosa, pero la música nos arrastra a otra emoción. Y tú y yo, por la generación, aunque presumo que eres bastante más joven. No tanto. Bueno, pero hemos escuchado música que las letras decían a veces cuestiones no tan bonitas, pero la música era agradable y hemos bailado verdaderas rupturas amorosas mientras los hombros decían otra cosa, ¿no? Entonces es un buen ejemplo, juguetón, pero es un buen ejemplo para recordar que importa lo que se dice, pero importa profundamente cómo se dice. Las palabras son súper poderosas, ya lo dijimos. Quiero ir a la parte de comunicación interna, porque hablamos de desarrollo personal en la comunicación, ¿no? Yo lo hablé al inicio. Has mencionado la comunicación, y yo lo estoy tratando como comunicación para liderazgo y me gustaría entrar ahí, a ese mundo más empresarial, pero
quitando la comunicación de forma como siempre la vemos, como comunicación verbal y comunicación externa hacia afuera, me gustaría ir primero hacia la comunicación interna. Ujú. Entonces creo que tal vez empezar con una pregunta. Tú en toda tu experiencia acompañando a miles de personas, ¿has visto que el problema no es un tema de conocimiento técnico de cómo llevar una comunicación y es más un tema interno Ujú. de la autoestima? Hablamos de la autoestima, aquí lo Sí. podemos sacar, de la autoestima de esa persona por cómo se habla internamente, porque no recuerdo esa estadística, me la estoy inventando y tú la sabrás, pero el 97%, me la estoy inventando más o menos, pero el 97% del tiempo con el que más hablamos es con nosotros mismos. Sí. Esa vocecita interna Sí. de la que en esta plataforma hablamos muchas veces cuando separamos el ego, no es nosotros, es una voz interna que está creada para estarnos diciendo qué hacer, cómo hacerlo. Es la que nos limita, la que nos pone miedos, las que nos ponen los sueños limitantes, las creencias limitantes, etcétera. Esa interacción entre el yo y él y la voz, llamémosla así, es la comunicación más grande que vas a tener durante toda tu vida. Total. Y entonces, ¿qué tan importante o cómo se trabaja esa comunicación? Me encanta porque si esto fuera una película cómica, te diría todo. El 100%. Y entonces de repente el entrevistador tendría que decir, espera, que piense en la siguiente pregunta, ¿no? Venga, la vamos a desarrollar mínimamente. No sé decirte porcentajes, seguro que lo has leído o has buscado un mix. En definitiva, todo el tiempo que pasamos en nuestra vida sí lo pasamos con nosotros y gran parte de ese tiempo lo pasamos con otros, si somos afortunados y estamos en buena compañía, ¿no? O en malas, pero desde luego, si no vivimos solos en una cueva, en cuyo caso ya sí sería el 100%, no el 97%, estamos rodeados de personas. Y repito, eso es una fortuna. El tiempo que más pasas, evidentemente, es contigo y la voz que más importa es que ya no es una cuestión de prioridad. Puede que importe muchísimo y a veces te escuchen menos a ti mismo o a ti misma que a tu pareja, a tu mentor o a tu madre, pero desde luego tu voz va a ser la que más consistentemente a lo largo de toda tu vida vas a tener cerca de ti. Entonces, claro que importa, y nos ha pasado a todos, que si nuestra voz más interna, de ahí que se pusiera tan de moda porque se estudió, además 2 psicólogas en clase, que veían que las personas con mejores notas, muchas de las veces mujeres, ahí el porcentaje también es por encima de la media, sacaban notas espectaculares, pero muchas de las veces decían que había sido una cuestión de suerte. O sea, el inicio de la teoría del impostor es porque las mujeres creían, y digo las mujeres porque estoy hablando de estadística, no porque yo me lo invente, tú también puedes tener impostor y lo tenemos muchos, ¿no? Que creemos que no somos lo suficientemente buenos. Pero en concreto el estudio se hizo porque especialmente las mujeres decían reconocían frente a otros que si habían suspendido era su culpa y si habían aprobado era una cuestión de suerte, que justo había salido una temática que les había venido bien. Te cuento esto porque tener un crítico interno yo creo que es súper poderoso. También te digo que he visto a gente con una autoestima, Jorge, que dices, bueno, no te hace falta tener abuelo, que decimos en España, ¿no? O abuela. Y está bien en una parte, pero si es excesiva, como ves, voy a intentar buscar el equilibrio en la vida, para generar, y en esto también. ¿Será bueno tener un crítico interno? Sí. Hasta cierto punto. Si yo tengo aquí arriba una editora con un látigo, que la mía lo tiene a veces, y es malvada, y por no fallar en el post no subo nada a las redes sociales, pues seguramente deje de compartir parte de mi vida que me viene bien por ahí porque me gusta, me conecta y además es parte de mi negocio. Sí, se entiende que si la editora es demasiado severa, es que por no pecar no diré nada. Si tengo una buena autoestima, pero tengo una autoestima tan gigantesca que todo lo hago bien y no hay aspecto de mejora y nadie me da ese feedback de, oye, esto no lo has hecho bien, pues hay un punto en el que más que valiente seré osada o temeraria. Ay, qué valiente soy, salgo en camiseta, en camisón, en pleno invierno madrileño. Pues no tendría ningún sentido, me cogería una pulmonía. Bueno, estoy contando ejemplos que casi dan la risa de lo extraordinariamente exagerados, pero esos dos extremos viven dentro de cada uno de nosotros. Hay gente que tenemos el editor o editora más potente o el todo está bien, relájate, no pasa nada, muy acuciante también y no nos da como para mejorar, oye, ¿qué podría haber hecho mejor? Si esto fuera programación neurolingüística, yo soy solo un aprendiz, me encanta la temática, pero
profundizaría solo hasta cierto punto. Seguro que te puedo recomendar a alguien tan maravillosa como Techu Arranz, por ejemplo, mi maestra, igual que Gustavo Bertolotto, de programación de PNL, de programación neurolingüística. Yo recuerdo que cuando estudié PNL, y te prometo que es para responderte esto, busqué 2 arquetipos. Que nadie se ofenda aquí, por Dios, pero uno era como el típico hippie o yo qué sé, yo me imaginaba a alguien muy relajado, ¿no? Con florecitas en el pelo diciendo peace and love, y una figura que era la institutriz de una serie de dibujos animados que era Rottenmeier, ¿no? Esa institutriz del centro norte de Europa con una severidad y con una disciplina férrea y luego bastante tierna también. Entonces yo tengo esas 2 figuras, las tengo dentro de mí y te digo, son buenas para ciertas cosas, malas para otras. Malas sobre todo cuando se va a los extremos. Todo esto para responder que esa voz viene, como ves, incluso hasta de varias voces. Y que nadie se asuste, que estamos todos cucú y escuchamos muchas voces, claro que sí. Y lo que quiero decirte es que si están descompensadas y de pronto, por ejemplo, esa editora es tan limitadora que es castrante, no hay manera. No hay manera porque mira, quien tiene boca se equivoca, hay que probar, hay que juguetear, hay que poder atreverse y entender que every master was once a disaster. O sea, que cada maestro en algún momento fue un desastre total y fue un aprendiz. Y salvo que venga el de Matrix y nos traiga las pastillas, ya sabes Kung Fu, ya sabes hablar en público, esto lleva un aprendizaje. Así que si esa voz es tan poderosa, y lo es, el porcentaje, no lo sé. Si esa voz es tan poderosa y lo es, habrá que identificar que no es solo una voz. Hay una que es la supercrítica y otra que es la superpasota, está todo bien, indulgente y algo elevada además. Vamos a ir buscando las dos, seguramente las dos tengan cosas que ofrecernos, pero vamos a ir buscando ese sano equilibrio, porque ahí sí hay una buena información. Yo te juro que cuando yo empecé en mi carrera, Jorge, me contrataba gente que no sabía hablar en público. O sea, el miedo escénico, tal. Y para mí era un sueño hecho realidad. Yo alucinaba, amaba, o sea, te juro que cobraba por ello porque era mi forma de estar en el mundo, mi forma de trabajar, pero lo habría y todavía lo seguiría haciendo gratis, que para mí es una clara información de que estoy en lo que me gusta. Ahora me pasa otra cosa excepcional. Sigo teniendo de esos casos y me fascinan, les amo a todos. Esto ha sonado un poco proteccionista, pero es que te juro que es muy difícil no enamorarse de los casos que tengo cerca. Pero me pasa algo ahora muy bonito y es que es gente muy buena diciéndome que quiere ser mucho mejor. Yo te prometo que tengo herramientas para ayudarles a que brillen en el escenario de la vida que elijan. Es decir, que ya es gente muy buena queriendo ser súper excelente. Yo una vez vi una entrevista que le hicieron a Will Smith y te voy a traer este trocito a ti porque creo que te gustaría. Él decía algo similar, si me invento algo entre medias, que me lo compren como narrativa porque es que verdaderamente no lo hago adrede, así lo quiero recordar yo. Él decía que una de las veces su hijo en las notas de clase, entiendo que del instituto, le había dicho, fíjate papá, con muy poco esfuerzo he sacado un 8, que listo soy. Un poquito más y habría sacado un 10. Y por lo visto Will Smith lo que le dice es, no, claro, cariño, eres muy brillante y es verdad que con poco esfuerzo, como eres tan brillante, has conseguido sacar un 8. Pero no te equivoques. Del 0 al 8 hay 8 puntos, del 8 al 10 hay otros 8 como mínimo. O sea, ese punto de la excelencia tiene una curva que se vuelve exponencial. Y la gente que tratamos de acercarnos, y en tu caso es una evidencia por cómo cuidas los detalles, por cómo trabajas las entrevistas o cómo trabajas tu contexto profesional, que es al que yo veo y tengo acceso en este reconocimiento que nos hacemos, ese esfuerzo se nota. Y por eso este equilibrio entre darme la oportunidad, pero tener, o mejor dicho, sí, aquí darme la oportunidad, ¿no? Que estaba construyendo yo a la bondad, al indulgente, y tener el criterio como para exigirme más, sí nos puede ayudar a seguir mejorando en nuestra vida. Y hay que alimentar esas dos voces y después jugar con ellas, porque excesivas cualquiera de las dos son peligrosísimas. Te lo puedo asegurar. Gracias por eso, porque definitivamente está en ese balance. Ahora, en mi poca experiencia, 40 años en este planeta, cada vez soy más consciente de que tengo que ser más amable con lo que me digo a mí mismo. Y amable no significa no buscar la excelencia de lo que estamos hablando, sino ser amable conmigo, quererme más, hablarme de forma más cariñosa, sí, abrazarme a mí mismo. Vale. Y otra vez, repito, esto no pelea con esa lucha de acción. La palabra acción creo que es sumamente importante, de estar en acción constante sin la obsesión, acción
de buscar lo perfecto que es para mí esta plataforma y cómo preparo esta entrevista, de hacerlo lo mejor que yo puedo y exigirme eso, pero de una forma amable. Y existe esa forma de sí ser la profesora alemana que comentabas, pero siendo amable, no siendo ese castigador. Porque creo que el castigador para nosotros mismos limita mucho. Muchísimo. Entonces, simplemente compartiendo un poco mi experiencia con lo que comentabas, me salía la importancia de ser amables y abrazarnos. Y creo más en este mundo en donde estamos ya pasamos la era de la información y estamos entrando a la era de la inteligencia artificial, en donde hay tanta información y desinformación que creo que tenemos que aún más ver para adentro. Creo que siempre ha sido así, pero escucharnos con amabilidad, querernos, ser pacientes con nosotros. Las cosas toman tiempo. Hablábamos de maestro y alumno y me quedé con esa idea que mencionabas. Y es ese círculo perfecto de el maestro, y esto como papá lo puedo decir, los mejores maestros son mis hijos. Lo mismo he escuchado hablar de maestros con los alumnos. El maestro está ahí y dice, yo aprendo más que los alumnos. ¿Verdad? Y entonces es maestro, alumno, alumno, maestro. Al final juegan el título en el momento cronológico de, si hacemos la línea del tiempo como una línea, va como variando. En un momento es el maestro, en un momento es el alumno, pero no deja de jugar el mismo rol. Entonces solo lo que digo es, estamos en este mundo en donde hay tanta información, en donde estamos en constante cambio, y hablo de la amabilidad porque la sabiduría es infinita, y es de donde arrancó esto de a mí me gustaría o me gustaba cuando era pequeña, decías, ser el árbol de la sabiduría. Y eso es una constante, eso nunca se va a acabar, que era lo que tú decías también. Es como, hoy estoy aquí en busca de esto, mañana estoy en busca de otra cosa. Entonces nunca paro, y eso es lo lindo de la vida. Pero hablando de comunicación, regresando a comunicación, perdón, es la importancia de hablarnos amablemente cuando hablamos con nosotros mismos y de abrazarnos. ¿Crees que las personas que se hablan bien a ellas mismas son espejo luego de cómo hablan a las demás personas? Bueno, desde luego. Lo que pasa es que yo, en el contexto cultural en el que me he criado, con toda la buena intención, muchas de las veces lo bonito quedaba para afuera. La vajilla buena se ponía cuando venía alguien. Y los vestiditos, en mi caso, como niña que soy, y me gustaba llevarlos, que diantres, se ponían los días de domingo, que además ibas a algún sitio desde la iglesia o a visitar a la prima de no sé quién. Sí había una capa exterior para mostrar y para mimar. Pero luego en mi casa, por ejemplo, también había la caridad bien entendida comienza por uno mismo, que es un refrán que evidentemente no solo de mi casa, sino un refrán popular español. Sí que te digo que tanto lo que describíamos antes con esos dos arquetipos, como lo que hablamos ahora de intimidad y extimidad, de autoestima y esa parte más de la parte más perceptiva tuya, interoestima, que es todo el rato caminar la línea, ¿no? Por la línea floja, es caminar en el borde total, porque es muy fácil que se vaya hacia un lado o hacia otro. Ahora, no tenemos que rebuscar tú y yo demasiado entre estudios y gente muy, muy preparada que deja clarísimo en el aspecto más de creatividad y, por tanto, de atreverse a hacer cosas nuevas, que el miedo atenaza cualquier posibilidad, castra, que es la palabra literal que quiero utilizar por la imagen tan terrible, cualquier posibilidad de atreverse a hacer cosas distintas y, por tanto, a mejorar. Tú piensas que hay gente que, por no pasar el mal rato que se pasa cuando empiezas a hablar inglés, por ejemplo, un segundo idioma, obviamente un idioma muy universal que utilizamos mucho en el mundo, punto. Iba a decir mundo educativo, qué tontería. Mundo, punto. De acuerdo. Solo por no pasar lo mal que se pasa cuando al principio eres un auténtico desastre comunicativamente, no hablan un segundo idioma. Pero que a mí me pasa con el piano, yo toco la guitarra
así un poquito, para cantarle a quien tenga cerca y obviamente en plan Y súper cantas bien. amateur. Te escuché en Bueno, alguna gracias. entrevista cantando. Mi abuela afinaba mucho y cantaba muy bien, mi madre canta muy bien y yo tengo algo de oído, pero no soy nada profesional, sí que me gusta mucho la música. Y me hace muy bien cantar y también hay mucha evidencia de lo bueno que nos hace a los seres humanos la música y cantar, las dos cosas por separado y junto ya, ni te digo. Pero te digo de verdad, es que es muy, muy, muy importante que, por ejemplo, en mi casa, que yo tengo un teclado, me lo trajeron los Reyes Magos un año y está ahí, oye, precioso, en un rincón súper bonito. Soy un desastre tocando. Y por eso es que no toco más. Fíjate qué cretinos podemos llegar a ser. O sea, como lo hago mal, no lo hago más. Cuando en realidad sería si tanto te interesa, que es verdad que hay veces que por prioridad no cabe y no cabe, y está guay, pero teniendo la fortuna que jamás tuve de pequeña, porque no pudo ser, de tener un instrumento así en casa, lo que ahora no soporto es mi momento mediocre. Y como con la guitarra rápidamente soy capaz de cantar, disfrutar y estar un rato, ya lo hago y lo hago así. Y repito, muy amateur. Pero en el piano es casi jingle, jingle, little star, ¿no? Como shiny, shiny o como sea en la letra, en español o en inglés, brilla, brilla, estrellita. En cualquier caso, tienes que asumir que durante un tiempo no vas a ser muy bueno. Y eso, esa otra parte crítica nuestra que yo estaba hoy definiendo en este aspecto, en este punto del discurso, te aseguro que puede ser tan limitador como para hacerlo 0 veces. O sea, no te doy la oportunidad. Como no lo vas a hacer bien, no te doy la oportunidad. Desde afuera, tú y yo ya aquí sentados, lo vemos tan injusto, tan ridículo y tan pueril, tan de niños chiquititos. Bueno, es más, los niños se atreven mucho más, porque no están muchos de ellos con esa visión del éxito y el fracaso. ¿Sabes qué sucede? Que yo hoy que te describo algo en mi mano derecha y en mi mano izquierda, es que algo que yo, mira, esto no lo he contado nunca en un podcast, es que el éxito y el fracaso no son dos extremos. Para mí, el éxito y el fracaso están del mismo lado. Y entonces hay muchos fracasitos para ese cachito de éxito, hay 2 o 3 cosas de éxito, pero como te quedes ahí y no haya cambio, vas a fracasar porque entonces te vas a limitar y vas a ser ese one hit wonder, es decir, solo vas a hacer una única cosa bien. O sea, que fíjate que no son 2 extremos opuestos, sino que están del mismo lado, solo que van caminando, tiqui, 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 y entonces muchos éxitos, pues... Muchos fracasos, un esto es éxito. pum, pim, pum, pum. Y en ese aspecto yo creo que está bien por eso tener estas conversaciones tú y yo, para darnos cuenta y acordarnos cuando estemos metidos en la historia, porque nos seguirá golpeando a ti y a mí, y para tanta gente que a lo mejor llevaba tiempo no teniendo esta conversación. Y es que de verdad, y no somos ni muchísimo menos tú y yo los primeros que lo decimos, esa posibilidad de entender que todo maestro tú fue en algún momento un aprendiz, que el éxito y el fracaso no están dispares, sino en la misma dirección, te ayuda a darte una palabra que para mí es hermosa, aunque suene limitante, que es permiso. Solo que el permiso te lo das tú. Ese permiso creativo, si quieres que no salgamos de la comunicación y ampliemos la mirada. Y sin ese permiso solo hay inacción, que como tú bien decías antes, al final es la prueba, en última instancia, es lo que va a testar Esa sí diría yo, si me lo permites, que la inacción es la contraposición del éxito. Si me lo permites, sí. que estoy completamente contigo y gracias por decirlo. El fracaso es parte de la fórmula del éxito. Estoy convencidísimo y después de grabar 60 y pico de episodios, te lo juro que no recuerdo un invitado que no ponga de alguna forma muy directa o indirecta el fracaso como parte de la fórmula del éxito. Entonces, Claro. lo que me queda clarísimo es que el fracaso pasa a ser una herramienta del objetivo que es el éxito. Si el éxito es el objetivo, que definiremos qué es éxito para cada quien, es muy subjetivo, por eso el ADN el éxito y poder hablar de distintos temas, pero si definimos tu éxito, una de las herramientas de ese éxito es el fracaso. Total. Y es súper potente lo que dices de la palabra permitirte, el permitirte fracasar. Porque en la sociedad en la que crecimos, y voy a hablar del mundo hispanohablante, tendemos a castigarnos mucho por fracaso. Traducimos esa palabra de fracaso a loser. Exacto. Sos un loser, sos un fracasado, sos un perdedor. ¿No? Ahí estás perdiendo. Sos un perdedor. Fíjate, permiso, te amplío, porque me está encantando cómo lo planteas. Permiso a fracasar, es decir, intentarlo y asumir que puede que no salga bien,
permiso a volver a intentarlo. Que duele mucho más que fracasar, porque dices, no, permiso a fracasar. No, lo he intentado y he fracasado. No es que me diera permiso, es que, bueno, me he puesto en ello. Ok, vale el matiz. No, permiso a cuando ya lo has conseguido, volver. Mira, yo subí un reel este año, da igual cuando veas esto, porque seguro que estoy en ese mismo punto, de llevo una racha de no sé cuántos meses meditando, para mí era súper importante, que otra vez, investigaciones a todo lo que da de la importancia de estar contigo, respirar, entenderte, habitar tu cuerpo, tu presencia, tus palabras. Nice. Lo he dejado de hacer. En algún momento me ha atropellado mi propia agenda que yo misma he rellenado y lo he dejado de hacer. Me estaba costando volver porque lo que me cuento es cómo pudiste parar. Y ahora, como ya paré, no vuelvo. Fíjate la falacia y el ejercicio de desnudez y honestidad que yo hago aquí contigo porque me da vergüenza, me parece ridículo y le estoy contando a otros que lo hagan al respecto de hablar en público, sea con mi método Bravo o con lo que quieran. Pero si es permiso para fracasar, es decir, bueno, lo has intentado y ay, me he caído, el permiso gordo es para volver otra vez cuando encima sabes hasta por qué fracasaste. ¿Sabes qué te quiero decir? Fallé por esto, voy a volverlo a intentar. Yo lo que me gustaría... Perdón, y es que eres más fuerte. Total. De eso, perdón, pero si yo tengo 40 años, que no sé si soy grande o no para este mundo, ya estoy a la mitad del camino, por llamarlo así, una de mis grandes fortalezas es mi experiencia. O sea, si estoy aquí y digo, hubiera hecho esto cuando tenía 25 años, probablemente no lo hubiera hecho bien. No, tú di la verdad. Hacemos este podcast para ti y para mí. Luego, además, tenemos la gran suerte que lo escuchen otros. Lo digo siempre. Esto es para recordarlo nosotros. Lo vuelvo a decir. Cucú con estas cosas. Claro que sí. Me encantó hace poco, simplemente estoy siguiendo la misma línea de lo que estás diciendo, pero 100% yo hago esto por mí. 100%. Sinceramente. Es un egoísmo muy generoso, ¿eh? Es un egoísmo muy generoso. Yo sí creo que todo arranca con egoísmo. O sea, sí, pero es la fuente más grande de amor. Lo hago por mí porque me amo y solo así puedo amar a los otros. Entonces ese primicio que creo que está repetido muchas veces en muchos mensajes, no somos los primeros en decirlo, pero yo definitivamente hago esto por mí y regreso a lo del maestro-alumno. Yo aquí, y es un buen ejemplo del podcast, yo aquí estoy aprendiendo de una experta como tú y agradezco y estoy honrado de tenerte aquí. Estoy absorbiendo todo lo que estás diciendo y mi cerebro está Me encanta, esa es mi curiosidad de querer aprender. Pero yo luego me siento a editar este episodio, saco mini reels para las redes sociales, hago un montón de copies, hago un montón de textos, hago una newsletter, O sea, yo literalmente voy a ver este episodio 10 veces. Eso quiere decir, y no solo 10 veces este episodio, yo te estudié durante días anteriores, leer mucho de ti, que todo ese conjunto de cosas me toca a mí trasladarlas a un público que me hace ser entre comillas, entiéndase, con mucha humildad, de verdad, que no soy ningún maestro, pero el maestro en el contenido que estoy compartiendo, Total. Que me fortalece el conocimiento. Ojalá más egoísmo generoso. Este es el titular. O sea, te lo prometo, ahí veo una evolución tan maravillosa que a mí también me ha pasado. Porque, repito, tú dices egoísta, pero has montado todo esto, has invertido tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, o sea que es un egoísmo, otra vez, muy generoso. Lo has subido, te has permitido aprender. Mira, cuando decíamos que esto es para ti y para mí, lo que quiero también dejar claro, aparte de cuánto nos nutrimos, también yo estoy disfrutando y nutriéndome contigo y aprendiendo y te agradezco. Y mi pequeño ego también te agradece, no el mismo de, ay, te estudié y tú, ay, qué importante soy importante 15 minutos, bien. Bueno, es muy lindo, es hermoso y yo también lo hago y sigo aprendiendo muchísimo. Pero es un egoísmo generoso porque yo espero que nosotros mismos nos acordemos, nos sigamos dando permiso para fallar más y para volver más y que le valga a alguien que ha estado como nosotros solo que haciendo otras cosas y diga, jope, otra vez me he vuelto a salir del ejercicio, jope, otra vez me he vuelto a bajar de esto de comer mejor y se dé la oportunidad de volver otra vez porque a todos nos atropella la vida. Entonces, y nos va a seguir pasando. Nos va a seguir pasando. Y si eso vale de recordatorio, ahora ya puedes volver al resto de la entrevista. No tengo problema, o sea que dale, pero de verdad que si esto le vale a otros, súper feliz de aportar. Pero sobre todo recordando que también nosotros aprendemos en cada vez. Así es. Y es por qué hago esto. Esa es la definición perfecta, la has dado tú, de por qué yo estoy haciendo esto. Y después, si lo puedo grabar y llevárselo a más gente y puede ayudar, que es lo que he visto,
la sensación, que me imagino que te pasa lo mismo, es literalmente conectarte con el universo. Sí. Es una sensación literalmente como que sintieras que te estás elevando. Entiéndase otra vez, no quiero divinizar nada, pero es una sensación, una adrenalina, una dopamina natural que genera tu cerebro y tu cuerpo de no solo estar ganando tú, sino aportando al mundo y aparte que te pagan. Bueno, eso ya es un añadido de suerte absoluta, de ser unos afortunados. Vamos a llevarlo a otra cosa que le venga bien a quien nos escuchen. Decía además de no quedarnos solo en nosotros, sino de que esto le pueda valer a alguien, algo que también sale. Decía además que algo que saliéndonos de nosotros, de este momento y del aprendizaje, de ser maestro y alumno todo el tiempo, que es casi una intención, ¿no? que tenemos cuando estamos dando clase. Yo desde luego no dejo de ser alumna constantemente, antes lo mencionabas, pero decía que esta sensación de que cuanto más aportas, cuanto más das, más te das, otra vez es una de esas obviedades que se obvian. Y que no necesitamos decirlo nosotros hoy a través de esta herramienta del podcast, sino con millones de cosas, y así volvemos a la comunicación, que cualquier persona que nos escuche hace. Véase, si yo he empezado este podcast diciéndote que cuando le contamos algo a otro lo entendemos mejor, fíjate otra vez ese egoísmo bien entendido, o un egoísmo generoso que le hemos apodado hoy, que es que cuando lo que me funciona o donde me he equivocado, además de transicionarlo, de vivirlo, de experimentarlo, lo puedo contar. ¿Cuánta gente le puede esto ayudar? ¿Que lo hacen a través del podcast como tú, que lleva un esfuerzo, una inversión a muchos niveles? Oye, genial, pero que lo tenemos alrededor, todos con todos. Así que es una buena forma de recordarles que, eso sí, y aquí vuelvo a mi temática, cuanto más comuniques, más claridad vas a tener dentro y con más claridad y más eficiencia, más eficacia, vas a ayudar a otros a que esa información surta efecto y se logren cambios que todos deseamos. Perdóname por insistir en la palabra autoestima. Nuevamente la voy a conectar con comunicación, con la comunicación verbal. Hablaste del ejemplo del inglés y a mí me pasa, yo soy bilingüe, soy trilingüe, hablo francés porque fui al liceo francés, básicamente por eso. Hablo mi lengua materna, español, claramente, y diría que entre segunda y tercera por el francés, porque es fuerte el francés, está el inglés. Mi inglés, yo diría que es fuerte, o sea, entiendo el 100%, hablo bastante bien, pero no soy natural. Yo pienso en español y luego traduzco. Entonces no soy tan fluido en inglés. Si me dejas un par de semanas en un país anglosajón, probablemente vaya a fluir mucho más. Estoy diciendo todo esto porque me ha pasado y estoy compartiendo una experiencia con lo del inglés que hablabas, de que cuando me toca hablar inglés, me siento tenso, me da miedo, me da vergüenza, y cuando me salgo de mí mismo y me doy cuenta de lo que está sucediendo, que siento miedo, que siento vergüenza, que qué van a decir de mí, y me trato de quitar eso, fluye mucho mejor mi inglés. Y eso lo estoy atando con cómo nos vemos y el autoestima. Entonces, para ser un buen comunicador, tienes que tener un buen autoestima. Definitivamente. Mira, con el inglés además es que sucede algo que a mí también me acontece cuando me tengo que dar, fíjate, digo tengo que dar conferencias en inglés. Y digo tengo porque de todas son las que menos elijo. Y no hay persona que se haya sentado en esta silla frente a ti que ame más el idioma inglés que yo. O sea, soy una devota. Me fascina. Como a otras personas les fascina la moda, los gatos o las paellas. No lo sé, me fascina. Me encanta la sonoridad, me conecta con una Mónica especial que ahora sería para otro capítulo entero y darte la chapa casi fuera de los micros. Pero te cuento esto porque en inglés me pasa, vamos a analizar esa autoestima o esa voz literal como si fuera otra emisión que te llegara en la radio. Tú estás escuchando la radio en el coche y agarras tu coche, sales de la ciudad, y a la que vas saliendo de la ciudad, por cómo funcionan, ¿verdad?, las antenas de radio, a lo mejor esa dial que estás escuchando empieza a escucharse peor y hay interferencias con otra señal que llega.
Algo parecido vivimos cuando estamos hablando en inglés y de pronto, aunque tú pongas ese piloto automático de venga, estoy diciendo esto, aunque lo esté traduciendo, te aparece una frasecita dentro de ti o una voz dentro de ti o una conciencia que te dice esto no lo has dicho bien. De hecho, es que hay cosas que a toro pasado, en el momento que ya las has pronunciado, dices, ay Dios mío, esto no se decía exactamente así. Entonces empieza la interferencia mientras tú quieres hablar y igual que no se puede soplar y sorber, así de clara esa imagen, tú no puedes soplar y sorber a la vez. No, el mejor armonicista igual puede hacer algo, un músico, pero soplar y sorber a la vez, por no decirte que es imposible, es muy complicado. De la misma forma, si tú estás queriendo ejecutar hacia afuera, pero estás hacia adentro con esas ideas que encima son limitantes, castigadoras, chungas y lo has hecho mal, pues es muy difícil comunicarse. Eso te puede pasar en este cambio del segundo idioma y si lo hemos podido estudiar tú y yo, es que somos unos mega afortunados, pero incluso en el idioma nativo que tú hables, ese idioma único, que el que yo más uso es el español y lo amo también con todo mi corazón, también puede acontecer con esa frase, palabra, mensaje que te da tu estima a ti mismo. Por eso autoestima, tu autoimagen, tu autopercepción. ¿Qué cosas me digo a mí? Y como nos vamos a los extremos con eso, cuando esa autoestima es muy baja, realmente puede ser no solamente castradora, que lo decíamos antes, y limitante, sino que puede ser muy nociva. O sea, yo te prometo que ha habido gente que les he visto sufrir por pequeños errores, digo pequeños, objetivamente hacia afuera, y castigarse tanto y pasarlo tan mal. Y ya también ha quedado claro que el sufrimiento emocional puede rozar las cotas de un sufrimiento físico y de un dolor físico evidentemente demostrable. Entonces, he visto tanto ese machaque que efectivamente no somos bobos. Si yo toco la plancha encendida y me quemo, voy a hacer todo lo posible por no tocarla después. Si yo he hablado en público y el castigo que me doy, fíjate, ¿no? Si pudiéramos hacer algo tan tontorrón, antes decías, como ponerle números, si de un fallo es -10 y un acierto es un +1, fíjate, con esa diferencia tan dispar, las cuentas no van a salir en positivo. Yo hablo media hora y cada vez que lo he hecho bien cuento 1, pero cada vez que lo he hecho mal cuento -10. Dime tú qué posibilidades hay de sacar en positivo. Tendrías que ser muy bueno mucho rato para que lo otro no te dejara en números rojos, ¿entiendes? Pues con ese número rojo, el dolor de la plancha ardiente y el dolor de no quiero volverlo a pasar así de mal, le impide a personas fabulosas con mensajes que harían el bien, te lo juro, a miles de niveles, mejorar el mundo. A veces tu mundo es tu metro cuadrado y a mí ya me parece una oportunidad de mundo maravillosa, pero personas con mensajes fabulosos, útiles, necesarios, a veces imprescindibles, no contarlos. Y esa sí es, tú estás descubriendo, ¿no?, tu forma de estar en el mundo y ayudas mucho. Esta es la mía. Ayudar a que otras personas no solamente no lo pasen mal, sino que brillen. Y se hablen mejor, no solo en el aspecto comunicativo, que por eso te hablaba de autoestima, sino de hasta cómo se perciben cuando van a comer a un restaurante después de haber hablado en público como hablan. Quien te dice comer en un restaurante te dice subir las escaleras de casa o montarte en el ascensor de la oficina. Esa manera de mejorarte a ti mismo a todos los niveles por comunicar mejor, yo te prometo que existe, que acompaño a las personas para hacerlo y que a veces es a través del libro del método Bravo, a veces es a través de una comunicación del podcast, que tú sabes que para ti esto es un esfuerzo, pero para los que venimos también, de tiempo, esfuerzo, dinero, foco. Y si lo hago, y tú sabes que en este aspecto ni cobrando ni pagando, y me apetece decirlo porque me parece hermoso, es ganas de que otras personas puedan apalancarse en alguna bobada que yo diga y en alguna frase, ojalá, con un poquito de criterio que también soy capaz de pronunciar. Y es el permiso de atreverte a leer más, a mejorar tu comunicación, a ampliar tu vocabulario, a escuchar charlas de otros que te empiecen a conformar qué me gusta y qué no me gusta, que es un viaje en sí mismo maravilloso, y atreverte a hablar frente a otros. Esto de la entrevista es mágico, maravilloso, la intercomunicación. Me fascina, me epata absolutamente. Pero hablar frente a otros, vivir la oportunidad de escucharte a ti como lo que estás diciendo ayuda a otra persona, satisface su curiosidad, amplía su mundo o incluso ilumina su vida, que ya es mucho decir, un poco pretencioso por mi parte, pero desde luego lo he visto y ojalá no me equivoque cuando te diga que lo he sentido encima del escenario. No hay igual para eso. No hay igual para mí a ese respecto. Ni la mejor, más deleitosa comida, ni el mejor espectáculo del mundo,
ni el encuentro amoroso más fácil. Bueno, quizá ahí sí estaría bien, pero hay muy pocas cosas que se parezcan a la emoción de poder ayudar a otro a través de tus palabras, en lo que yo te puedo decir como mi opinión. No hay nada que se le parezca. Que me estoy dando cuenta, Mónica, que no me gustan en general las etiquetas, ¿no? Es Mónica, experta en comunicación, pero en esa etiqueta como planteé inicialmente sin conocerte. Este episodio, me doy cuenta que ese es como, si me lo permites y corrígeme si estoy equivocado, perdóname el atrevimiento, pero esa es como la punta del iceberg, porque el iceberg, sabemos que toda esta historia, ¿no? Lo que se ve fuera es la copita y luego adentro del agua es gigantesco. Lo que es gigantesco es que tú eres experta en eso que hablabas de pasar de 8 a 10 en comunicación, pero que de 0 a 8 se podría entender como el trabajo de desarrollo personal, de autoestima, de cuidado interno, de cómo nos percibimos. Estoy repitiendo adjetivos para autoestima. O sea, al final tú tienes este expertise, pero definitivamente para poder tener esta expertise, eres una experta en desarrollo personal y acompañamiento en mejorar la autoestima de tus clientes. Y me imagino que para eso hay mucho trabajo interior tuyo. Sí, piensa que además, y yo lo he contado, en el libro del Método Bravo está de las primeras páginas. Yo no soy periodista, yo no soy filóloga, no soy psicóloga y lo que soy es una apasionada de la comunicación y tuve la oportunidad de estudiar 2 carreras en la universidad pública y después un máster que pude pagarme yo trabajando ya. Te decía que vengo de una familia muy humilde. Pero no soy experta en comunicación interna, estudiado en la facultad, sino que después me obsesioné con el mundo de la comunicación y hoy tengo el honor de dar clase de comunicación incluso a periodistas, sobre todo por la parte de la herramienta discursiva que es el método Bravo. Pero te contaba esto porque esa experiencia, ese expertise vino de la parte más observadora. Y yo te agradezco, paso un poco de pudor, ¿eh? Si se pudiera analizar cuando me has dicho experta en comunicación, yo hago como voy trabajando salida pensando, ser experta es ser una friki, una estudiante sin cesar y haber analizado, eso sí, miles de discursos para escribir el método Bravo. Entonces sí, soy experta. Pero casi cuando nos lo dicen algunas personas, sientes como que has llegado. Y yo no siento que yo haya llegado a ningún lado. He llegado a los 40, eso sí he llegado. He llegado a dar clases en lugares distintos. Sí he llegado y muy importantes muchos de ellos, claro que sí. Pero no he llegado a ser experta, eso es un camino sin final, la verdad. Y creo que para serlo, más que serlo, otra vez, y no quisiera volver a los patrones iniciales, pero es que para llamarte algo así lo que hay que ser es una eterna estudiante. Y eso sí te lo puedo asegurar. Y tú lo relacionabas con el desarrollo personal, porque algo que yo sí aporté es que había estudiado mucho en mí, para mí, y en mí para otros. Yo cuando digo coach, yo no soy ya coach, no me dedico a ayudar a otros a conseguir sus objetivos. Me puedo poner lo del coach de comunicación como entrenadora o profe de comunicación. Me vale profe, ¿eh? Ya me va bien. ¿Qué eres, profe? De hecho, cuando conoces a gente en amigos, tal, y digo, oye, Mónica, ¿qué es profe? Y luego ya hay alguna amiga maravillosa que dice, no, Mónica es la profe de oratoria de las mejores estrellas de no sé qué, y yo, abulto de pronto, soy chiquita, tú me has visto, ¿no? No, es algo que también Es bueno tener de éxito. Sí, 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 sí. ¿no? Alguna amiga dice algo de ti, es un mimo a esas otras heridas que tenemos también. Y te decía, mi aportación al método Bravo era una obsesión, y es la palabra que quiero utilizar, absoluta, de qué discursos funcionaban y por qué, qué personas hablan bien y por qué. Esa fue mi gran obsesión. Esto viene de haber trabajado como productora de radio y viene de haber organizado eventos donde subían otros ponentes. Y yo decía, ¿cómo puede ser que haya gente buenísima en contenido que en la radio, hablando en público, no dan? Y gente que de contenido igual no es tan buena, no es tan, wow, extraordinariamente novedoso el mensaje y sin embargo suben a un escenario y la gente queda mesmerizada, enamorada, emocionada, hipnotizada y cambiando vidas. ¿Cómo diantres puede ser? Ese sí fue un punto de inflexión, en este caso profesional. Y dije, tiene que ser la forma de contarlo. Y para contarlo, cuánto trabajo hay interno. Y yo ya sí estaba muy metida en el mundo del desarrollo personal.
Así que mi aportación en Bravo, aparte de hacer cachitos el discurso, y digo cachitos, literal, cajitas, ordenación, una receta fácil de pocos ingredientes o de algunos ingredientes, como ahora vemos en Reels o en TikTok, ¿no? Era hacerlo fácil, obsesivamente fácil, y también qué te tienes que contar tú por dentro para atreverte a dar el paso. Esta era una de las claves. Así que lo que no le aporto como psicóloga, que no lo soy, ni lo he intentado, ni lo he querido nunca, y hay psicólogas y psicólogos fabulosos, ni como filóloga o como periodista, lo he aportado desde el desarrollo personal y así lo cuento en el libro. Y eso sí, mucha estructura de partes. Yo no soy experta en organización de espacios en casa, he contratado a gente como mi querida Anatomía del Orden, mi querida Bea, y me han ayudado a tener un orden. Mantenerlo es cosa mía. Y todo lo que yo le he puesto después del mundo del orden es cosa mía. ¿Por qué te hago este paralelismo? Porque lo que yo sí he hecho en el mundo de la comunicación ha sido poner orden en los discursos. Y luego toda la parte que hay a la hora de proyectarlo en lo no verbal, que soy experta en análisis no verbal no consciente, incluso trazas de detección de la mentira, y todo lo que tiene que ver con la parte discursiva. Cómo estructurar el discurso. Voy a contar un secreto que tú no esperas que yo cuente de ti. Y me decía Jorge, oye, me he preparado esta entrevista con ilusión, se nota y te lo agradezco, es hermoso, pero me decías, en la primera pregunta y la última siempre las tengo muy claras. Eso es método Bravo. Tener muy clara la bienvenida, cómo voy a comenzar en el momento de más nervios y cómo voy a terminar para saber que esto acaba y quiero hacerlo con intención, con energía, con presencia. Hombre, entre medias, además de la B y la O, hay otras letras en Bravo que son muy importantes y que seguro que la gente que nos sigue ya conoce o tiene el libro o puede investigar, es muy fácil en monicagalan.com. Pero te prometo que teniendo esas dos letras claras, se gana tanto. Serían como los dos panes, ¿verdad? De un bocadillo o de un sándwich o de una hamburguesa, como tú quieras decir, y lo de dentro va a depender de cada uno. Pero eso es el sustento de lo que yo podría comer, como ves, en una nueva metáfora. Así que sí. Es magnífico lo que acabas de decir porque es tan real. Es tan real en mi caso en todos los episodios. Por eso arranco con una pregunta que ya tengo en mi cabeza que vengo practicando todo el camino al estudio. Mónica, Mónica, es por nervios. Claro, es por nervios, es como arranco, como y después te dije, no, después fluimos. A mí se me da, y podemos hablar de eso, te he oído hablar en otras entrevistas de esto, de se nace o se hace, tal. Creo que está bastante quemada la pregunta, pero a mí se me da relativamente, creo, tú eres experta en comunicación, pero se me da relativamente bien comunicar. Sí, o sea, nunca lo he estudiado, nunca lo he practicado más que la experiencia de vida de los 40 años, ¿no? Pero se me da, creo yo, relativamente bien. Pero sí es cierto que para matar mis nervios iniciales es fabuloso la herramienta que acabas de decir. Me preparo muy bien la intro y sé muy bien mi salida. Y eso fue por experiencia, porque en los primeros episodios no hacía esa pregunta de salida. Y yo soy muy malo para terminar las conversaciones. Como no sé en qué momento terminar con Mónica. Bueno, Mónica, gracias. Y tú dices algo más y es como, gracias, Mónica. Sí, entonces, amigos, no sé. Y ya no sabes cómo terminar. Y es como, termina. Entonces, a mí esa pregunta me permite terminar. Que lo que te pasa a ti le pasa a muchos. Eso también con la edad, que hoy estamos haciendo así un poco de alarde de la suerte y de la fortuna que es seguir teniendo años, pero con la edad te vas dando cuenta de esto no me pasa solo a mí, pero vamos, ni por asomo. Pero nada, prácticamente de nada. En casi, y si eres muy único, igual casi no sé ni si va a ser bueno, pero solo hace falta leer un poquitín para darnos cuenta de que nuestros casos, hombre, la suma de todos sí nos hace únicos, pero por separado todo lo que hemos vivido, si estamos en el siglo XXI, ya lo ha vivido alguien antes, de otras formas, de otras maneras. ¿Esto qué significa? Que si el principio y el cierre es tan complejo para ti y para tantos, por eso me funciona Método Bravo. Porque lo que hice fue analizar que se note que no soy una vaca, pero hay muchas U's ahí, muchos casos. ¿Qué pasa en el comienzo? ¿Qué pasa en el cierre? Y por supuesto usándome a mí como medida de todo lo demás, porque en el comienzo yo puedo llegar a notar las pulsaciones del corazón en el cielo de la boca. Si me pasa a mí, le puede pasar a más gente. Fíjate qué frase tan sencilla para ayudar a otros con nuestro propósito, como antes decíamos, de ay, da y qué bien y ser generoso y tal. Si me pasa a mí, le puede pasar a más gente. Y si has descubierto algo muy extraordinario, igual quizá por eso es que te haces famoso. Pero lo normal será que si te pase a ti, le pasa a más gente. Y si tú lo quieres resolver tú, quizá si has sido capaz de dar con una solución,
puedas ayudar a otros. Ni te digo, como tú antes decías, cuando haces de esa resolución de problemas una forma de estar en el mundo, una forma de trabajar. Ya es que te paguen por resolver problemas, que el primero que te lo has resuelto eres tú y ayudas a otros a resolverlo. Hola, esa es una fantasía, eso es un sueño hecho realidad. Lo cual no significa que no te levantes un martes despeluchado diciendo, pero ¿qué estoy haciendo? El mundo del emprendimiento tiene sus cosas, ¿no? O sea, se vale, como dicen los niños chicos, la queja. Pero que es una fortuna, yo en eso soy súper, súper, súper consciente de que somos. Si vivimos de lo que nos gusta hacer, vivimos. Oye, luego vives mejor, perfecto, vives un poco peor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hemos estado todos o al menos yo he estado en las dos partes. Pero ya de antemano, aunque no me diera ningún rédito, no me rentara, como dicen los jóvenes ahora, ya es una fortuna absoluta. O sea, ya rentaría en la parte más emocional, de entender para qué estoy aquí, quién soy y cómo vivo mi vida. El, Vamos a invitar a la gente a definitivamente leer tu libro y el método Bravo, pero podemos dar un hint que ya lo has estado dando, pero indagar un poquitito sobre las siglas de Bravo, por qué Venga. se llama Bravo, siglas de Bravo, y ya nos diste una técnica, así que ya esa no te la pregunto, pero solo entender por qué Bravo. Mira, Bravo es que es mi apellido, es el apellido materno, ¿verdad? Y es una forma de honrar a mi abuelo, que me enseñó a leer casi antes de ir al cole. O sea, yo debía ser una niña un poco petardis. Y yo ya sé leer porque mi abuelo me enseña. Y además no me ponía la gallina Celestina, no sé qué, me ponía Julio Verne. O sea, imagínate qué cabecita tendría yo de fantasiosa, de novelera, que dirían en Extremadura. Mira qué novelera que podía ser. Bueno. Yo lo que te cuento de Bravo es que es el apellido de mi abuelo, de mi madre y mi segundo apellido, pero también es una palabra que significa júbilo o celebración tan universal, porque tú vas a Italia y dicen Bravo y vas a Japón y oyes Bravo. Cuando hay un show maravilloso, bueno, dirán otras cosas también, pero yo no sabría decirlas en japonés. Desde luego, sí es una expresión, vamos a decir, universal. La suerte es que las letras encajaran bien, es un juego de acrónimo. La B, además de Bravo, es una B de bienvenida, de comienzo, y ese, como tú bien decías, ya lo hemos descrito. Los primeros instantes suelen ser más terribles en tensión para quien lo habla, más fascinantes en atención para quien lo escucha, lo cual vuelve otra vez a subir la fórmula, a elevarla, porque si yo tengo mucha tensión, pero hay mucha atención, sube mi tensión, te das cuenta del juego trabalengüico que te acabo de proponer. Eso significa que si yo conozco muy bien la bienvenida, ya parto de una base de comenzar con pulsaciones algo más controladas, lo cual me va a ayudar en el resto del desarrollo. Y para quien lo ve, también la percepción positiva desde el principio ayuda a buscar más positivo en el resto. ¿Sí? Está estudiado que ese efecto de primacía, cómo impactamos desde los primeros instantes, condiciona a que la persona, si le ha gustado el principio, va a buscar donde en otros momentos también le gusta. Eso no significa que porque el principio sea bueno, yo te perdone todo lo demás. Ok, pero que si el principio es bueno, tiendo a buscar más bueno, pasa tanto como que si el principio es malo, tiendo a buscar lo malo. ¿Sí? Entendiendo eso, la bienvenida es el comienzo, esa bienvenida a contar, explicar las primeras palabras. El reconocimiento, yo te diría que es de mis letras favoritas dentro del acrónimo y es honrar y hacer protagonista a quien tengo delante. No ya porque suene bonito, que a mí me parece que es súper bonito, sino porque es que sin el otro el discurso no tiene sentido. Será un monólogo, para mí, nada más, será lo que yo me cuento, incluso en voz alta. Pero si tú estás hablando de algo y no lo estás direccionando para la persona que escucha, ¿qué estás haciendo? O sea, es que no tiene sentido. De hecho, no lo tendrá en el aspecto de que esa persona no lo hará suyo. Y si el discurso no se cuenta para que sea de otros, ¿para qué hablamos? Perdón, que para mí es muy fácil, lo estaba viendo de mi lado, porque te uso de ejemplo, perdón, como invitada. Entonces, el reconocimiento es darte la palabra y dejarte hablar. Para mí es muy fácil, pero ahora estoy pensando más del lado que tienes experiencia en diferentes ámbitos de la comunicación, pero cuando estás dando una conferencia, es un poco más difícil el reconocimiento. ¿Qué haces tú para reconocer a la audiencia? Adecuarlo a quien estoy, adecuarlo a quien tengo delante.
Si lo estoy hablando con gente delante, será un día, una hora. ¿Por qué no decir muchísimas gracias por venir hoy? Qué bueno comenzar la mañana con ustedes o cerrar la tarde, qué sé yo. No puedo imaginar nada más que ejemplos de todos los momentos del día en el que esto pudiera acontecer, o que sea una grabación para que la vean más personas y tú puedas decir gracias por dedicar este momento. ¿Se entiende? Siempre hay una forma de honrar a quien tienes delante. Por el momento del día, en la hora que es, por la ciudad en la que estás, por quién está dejando de hacer cualquier otra cosa para escucharte a ti. Porque hablar y escuchar son dos tareas cognitivas demandantes que ocupan la banda ancha de tu cerebro. Si tú de verdad me estás escuchando ahora, Jorge, si me estás escuchando tú, si la gente no está pudiendo pensar otra cosa. Solamente se le aparece un pensamiento cuando deja de escucharme a mí. Y todos sabemos lo que es ruido de fondo y mi pensamiento. Pero el pensamiento ocupa banda ancha. Hablar ocupa la banda ancha. Escuchar ocupa la banda ancha. O la una, o la otra, o la otra. Dos a la vez no caben. Entendiendo eso, si alguien me está escuchando, está dejando de hacer sus cosas. Luego puede que baje la escucha porque sube un pensamiento, si esto nos ha pasado a todos. Yo también he ido a clase y he apuntado una cosa de una idea que yo he tenido. Pero se entiende que escuchar al 100% es la banda ancha completa de tu capacidad cognitiva. ¿Cómo no voy a honrar? ¿Cómo no voy a reconocer a alguien que deja de pensar en sus cosas para escucharme a mí? Es que es como llegar... ¿Tú crees que yo no te daría las gracias si me quedara en tu casa a dormir porque me están pintando mi casa? Hombre, no se me ocurriría no darte las gracias infinitas, sino pagar una habitación de un hotel, ¿entiendes? Pues de la misma forma no puedo no honrar a alguien que me está abriendo la puerta de su casa de aquí arriba, de este ático que tenemos todos, para estar escuchándome a mí. Es que no tendría... O sea, es que piénsalo, es ridículo. Hasta ese punto te digo que no tiene sentido para mí un discurso en el que no haya reconocimiento. Y otra vez, perdón, reconocimiento, entonces como gratitud o reconocimiento, y te doy un ejemplo, como hacerte parte de la conversación y te subes, estoy pensando en alguna vez que me subí hace, no sé, no hace tanto en un escenario, y es, subes, bienvenida, o sea, tienes como, hola, soy Jorge, algo así, y haces una broma, esto dice literal, relacionada con el público. O sea, una broma que tiene que ver con la conferencia en donde estoy parado hablando. Entonces relaciono la conferencia y la gente que está ahí de cierta nacionalidad con una broma de esa nacionalidad. Y ese es un reconocimiento de que soy como que somos, como que reconozco que somos parte de un todo juntos y que ustedes están conmigo, no yo aquí para ustedes. Pero, perdón, es una pregunta, perdón mis afirmaciones, pero la pregunta es, ¿el reconocimiento del que hablas es la gratitud como lo presentaste o es también esta forma de hacerlo? Ambas. Y a veces más una y a veces más la otra. Eso como respuesta corta, como antes te decía en las bromas. Ambas. Yo hago ambas. Y si acaso quiero más de una, subo el volumen, entiéndeme volumen, le pongo más énfasis a una o solo la otra. ¿En función de qué? Del contexto que tenga delante. A lo mejor solamente reconozco una de esas partes o la otra. Ya está. Para mí es ambas. En ese reconocimiento debería haber un agradecimiento porque ya, solo por escucharme, te estoy ocupando el ático, ¿sí? Que comentábamos aquí arriba. Y segundo, cuanto más identifique mi mensaje a quien tengo delante, más te estoy viendo, acercando mi mensaje, cuidándote a ti. O sea, las dos. Vale. Las dos. Después viene la letra de la autoridad, que es justo lo que tú has hecho diciendo que comenzaste diciendo soy Jorge. Yo no lo hago hasta la tercera fase. Yo hasta el tercer punto en el que primero te he sorprendido con algo curioso, mimado, interesante, que despierte tu anhelo por conocer más, después te hago protagonista y luego te digo que, igual que yo lo hacéis los caballeros, ¿no? Por favor, pero yo también le cedo mi paso a un caballero, a una abuela o a un crío chico y me encanta hacerlo. Y también me gusta cuando me lo hacen a mí, es hermoso y es educado. Pues de la misma forma que va primero el otro como un gesto gentil, y en otras ocasiones lo aceptamos, pues para mí el gesto gentil de que vayas tú primero y te diga, oye, gracias por estar aquí, después soy Mónica Galán y vengo a contarte con mucha ilusión esto y esto. Por eso no te digo, hola, soy Mónica, vengo yo a decirte lo que yo quiero y tú estudia, desgraciado. No, es una cosa muy fea que yo solo para cambiar el ritmo de este podcast de pronto he puesto en volumen más alto, ¿verdad? Y más intencional. No, yo creo que igual que todos sabemos que antes de entrar hay que dejar salir,
que ahora lo veo en carteles gigantes en el metro de nuestra ciudad. Mira, mis padres no tienen estudios superiores, ni yo he podido estudiar en lugares fabulosos de los que tú hablabas antes, pero esas reglas de educación y de civismo las he tenido súper claras y han sido para mí y siguen siendo mis referentes de cómo tratar al resto. Y tan mal no lo harían cuando muchas de las veces nos lo honran, ¿no? Y repito que tenían los estudios que pudieron tener hasta donde se pusieron a trabajar por necesidad. Pero de la misma forma, yo no primero, o sea, lo que no hago es comenzar diciendo, no, es que yo soy Mónica y te cuento esto, te lo cuento después, vas primero tú. Esa es la letra de la autoridad. ¿Quién soy yo y por qué ahora te hablo de esto? Con la autoridad de decirte, me he preparado, esto me acredita, esto me autoriza, pero lo cuento con respeto. ¿Dónde se va a notar? En la V de valor, que es la gran letra gordota. Tú fíjate que Bravo tiene 5 letras, pero la V sería, digamos, la más ancha. Del bocata sería justo lo que hay dentro, ¿eh? Si es de tortilla, si es de jamón o es de lechuga, pues y boniato, ¿vale? Para las opciones más vegetarianas. Pero en todo caso, el ingrediente grandote será el valor que yo le aporte. Y ese valor sí que tendremos que buscar 2 fuentes, como antes también jugábamos a los extremos, unas más lógico-matemático-científico-racionales, es decir, la parte intelectual, la fuente, la búsqueda, el ser preciso, y otras más emocionales, es decir, la historia, el paralelismo, la metáfora, el símil. Y eso será la V, mi contenido, lo que yo te voy a explicar. Y para terminar, la parte de abajo de ese sándwich que inventábamos, un cierre, una ovación, una O casi de objetivo, de dejar claro el por qué digo lo que digo ahora, qué pretendo inspirar y cuál es el siguiente mejor paso, cuál es el objetivo. Y si se cierra con una ovación porque la merezco, será el culmen, ¿no? Implicará haber podido vivir los dos un acto de cocreación. Te cuento esto como detalle y anécdotas simpáticas de las que molan en estos podcasts, porque yo recuerdo a alguien que, como no le gustaba que le aplaudieran, no permitía a la audiencia aplaudir. ¿Tienes derecho? Si les ha gustado, a lo mejor lo hacen solo por educación, por civismo, por ser amables, pero si les ha gustado, ¿tú qué derecho tienes a no dejarme a mí en un momento en el que, sin ser maleducada, yo puedo devolvértelo porque así se estila, que yo no te aplauda? Pero qué tontería es esa. O sea, eso sí que es insolencia, eso sí que es soberbia. No, hombre, pedir aplausos también sería bastante un poco, ¿verdad?, prepotente y soberbio. Pero no permitirlos me parece todavía más soberbio. No me aplaudáis. En el cierre, que tú cortes un aplauso en la mitad para decir dejadme contaros cosas, es otra cosa. Que podría hacerse desde la broma y desde el respeto, y aún así cogido con pinzas, por Dios, este comentario. Pero en el cierre, tú no tienes derecho a que yo, una vez has terminado, no pueda decirte lo que me has hecho sentir de esa forma que está por todos convenida y aceptada. Que si lo dices es porque pasa. Ajá. Hay tanto. No lo he visto tantas veces yo como para que me saltara curiosidad, pero ahora que lo estás mencionando me imagino que tú, estando en el día a día de esto, pasa bastante entonces. No sé si bastante. Es tan prepotente que pasa poco. Pasa mucho más que alguien se ponga nervioso en el principio. Eso pasa el 99% de las veces. Esto otro quizá pasa solo en el 1%, ¿vale? Pero estaría mal. ¿Pero qué pasa? En todo caso. Muy bien. Hablamos de comunicación. Vamos a hablar corporativa, empresarial, de liderazgo, que tienes mucha experiencia ahí, acompañas a muchos clientes muy, muy grandes durante muchísimo tiempo. Quisiera, y hablamos de comunicación, entonces no voy a indagar sobre comunicación en sí, pero sí, tal vez, ¿qué errores comunes ves en grandes líderes cuando comunican a sus equipos? Y lo que quiero como objetivo, si se permite, es un poco solo dando contexto a mi pregunta, pregunto errores más comunes que ves tú reflejados en esos líderes por tomarlos como una generalidad y así yo y la audiencia tratar de mejorar cuando lideramos, porque todos lideramos en algún momento de nuestra vida, en todo el momento de nuestra vida. Sí, tal cual. Y te están mirando todos, tú que eres papá, tus peques te están mirando. Correcto. Todo el día que tú estés allí cerca, te están mirando. Cómo reaccionas a la comida, a la llamada del timbre de quien venga acá. Te están mirando todo, ¿no? Pues en casa sucede, en la empresa también. Mira, esta respuesta va a ser más breve, pero va a ir muy al grano y con algo muy importante. Yo te decía antes que una de mis letras favoritas es la R de reconocimiento. Creo que sin querer, porque los puestos de liderazgo, y esto digo creo con conocimiento de causa, que yo no uso lenguaje dubitativo si estoy muy segura de algo. En este aspecto, como yo no soy una gran líder de una gran compañía,
aunque haya hablado con muchos a este respecto específicamente, sí te diría que para mí es una creencia. Y es que muchas de las veces, por las tensiones que lleva esas miradas, ese liderazgo, les importa mucho cómo se ven ellos hacia afuera, ellas hacia afuera. Y a veces, con la mejor de las intenciones, se pierden no solo cómo se ven y por tanto el foco está en cómo lo voy a hacer, sino en cómo lo va a entender mejor el otro. Fíjate el cambio de foco. Sigue siendo cómo se me ve y cómo lo hago, ok, es interesante eso, hay que mimar el ego, decíamos tú y yo en algún punto del discurso de esta maravillosa entrevista, pero la importancia del foco es cómo lo va a entender mejor el otro, cómo le voy a poder cuidar mejor, qué ejemplo científico le doy que refrende lo que digo, qué historia le doy que ilustre lo que comento, cómo ayudo más al otro. Y sin querer, por cómo son esas tensiones y esas miradas, de pronto es, ay, ¿cómo lo estoy haciendo yo? No, ¿cómo se lo pongo más fácil al otro? ¿Ves el cambio de foco? Y yo ahora, para los que solo escucharan esto, ¿no? Miro con mis manos, con la punta de los dedos hacia mí, el foco en la tensión, y miro hacia afuera con el cambio de foco de proyectar hacia afuera cómo lo hago mejor. Si te das cuenta ahí, te pones más al servicio. Tú y yo aquí ya patinaríamos y nos pondríamos super cursis de estar por el otro y crecer, y volveríamos al bucle de antes, que es hermoso, pero no vamos a caer esta vez. Yo creo que eso lo cambia todo. El error es, porque yo lo quiero hacer bien, pienso en cómo hacerlo mejor, cuando la pregunta debería ser cómo lo hago mejor para el otro. ¿Cómo se lo pongo más fácil? Que es una palabra absolutamente fetiche para mí en el mundo de la oratoria. ¿Cómo se lo facilito al otro? ¿Cómo se lo hago más sencillo, más agradable, más interesante? Vale. Sé que tu trabajo te ha llevado hablábamos de grandes corporaciones, pero también te ha llevado al sector público y a ayudar a muchísimas personas. Sé que hiciste un trabajo en el Hospital Niño Jesús con enfermeras. Ha hecho los deberes. En donde ayudaste con todo el conocimiento que tienes a gente del sistema de salud para poder comunicar mejor. En esta plataforma ha venido bastante gente de salud. Es un podcast que uno de los pilares diría yo que es hablar de salud y, y sin criticar al sistema de salud, porque tiene todo el reconocimiento y en España es muy, muy bueno. Pero lastimosamente tiene que cumplir unos objetivos, esto a nivel mundial, no España, a nivel mundial, tiene que cumplir unos objetivos, tiene que facturar, ganar dinero, ser sostenible, o sea, se entiende todo esto que mete presión a los médicos y entonces se habla mucho de que esa medicina, uno, es reactiva y siendo reactiva también es cuántos pacientes atendiste hoy. Entonces la comunicación falla muchísimo en la medicina moderna, se dice, porque te tengo que atender rápido. Usted cuéntame los problemas, mire, los exámenes, ve tú a saber qué. Entonces, dicen que hay mucho fallo en la comunicación. ¿Cómo? Entonces me pareció fascinante leer que pusiste, iba a decir un granito de arena, pero seguro es un mar gigante de ayuda en un hospital espectacular como el Niño Jesús, en donde uno de mis hijos estuvo ingresado un tiempo, que es fabuloso y la gente es fabulosa. ¿Cómo enseñas a comunicar cuando las noticias no son tan buenas? Esto cambia. Bueno, es que fíjate que aquí tengo que tragar saliva y esta vez no es por pudor, sino por absoluto respeto al trabajo que hacen, porque además en mi caso fue a las enfermeras de oncología del Niño Jesús. O sea, que te estoy hablando de un tema absolutamente delicado y voy, como no podía ser de otra manera, solo y exclusivamente a honrar, porque además no podría, nada más que honrarlas y mira, es que me salen genuflexiones, o sea, bendiciones y absoluta admiración a estas mujeres. Digo enfermeras porque era el número mayor era de mujeres, así que son enfermeras para mí. Seguro que hay también enfermeras y enfermeros. Te cuento que muchas de las veces ellas, bueno, primero es un trabajo que yo hacía pro bono, o sea, gratuito, porque cada uno tenemos una relación ya con las enfermedades, con el cáncer, en este caso en el mío también, y me parecía una forma de servir al que sirve. Yo además no sería muy buena con los niños, no porque no me encanten, que me fascinan, sino por que seguramente la que se vendría abajo soy yo. O sea, soy esa amiga boba que en vez de animar iría y lloraría. No sé, y no creo que eso sirva para ayudar en según qué situaciones tan delicadas. Por Dios, que se me entienda esto con quien se está desnudando diciendo no, seguramente me falte mucha fuerza para estar a la altura de esas
maravillosas personas, tanto los que les ayudan como los críos que demuestran una fuerza de verdad. O sea, se nos va la olla. Tendríamos que cortar esto porque no sería capaz de contarte algunas cosas que estos ojos miopes han visto. Como ves, me emociono y no soy capaz de gestionar emocionalmente el sufrimiento de los críos. Me colapsa, no soy capaz de pensar. O sea, sería peor que un mueble. Estaría allí necesitando atención más que poder darla, donde soy muy buenas con ellas. Déjame ponerme aquí en mi sitio también. Porque sé cuánto les puedo ayudar en el aspecto comunicativo. Y vuelvo a honrarlas otra vez, aparte de lo que sostienen, de lo que hacen doctores, doctoras, en este caso enfermeras, que es con quien yo tengo más trato, porque están sirviendo todo el tiempo y muchas de las veces mi clase es en su tiempo libre. Yo lo hacía pro bono, pero ellas acababan a veces en la jornada, me lo invento, a las 3 de la tarde y mi clase empezaba a las 4 y en vez de irse a comer, se comían un sándwich rápido para estar ahí aprendiendo claves de comunicación. O sea, no sé cómo decirte. Mis dieces se queda corto, mis sombreros que tendríamos que llevarlo para no solo quitárnoslo, tirarlo y arrastrar la chaqueta para que ellas las pisaran. No puedo explicarte con mucho detalle las cuestiones que viví porque en algunas me rompería. O sea, personas, te lo juro, categoría humana superior. Este es mi resumen. Te hablo de ellas porque son las que conozco más, porque en mi día a día tampoco me da para vivir solo o sea, hacer eso todo el tiempo. Vivo, trabajo, pago mis facturas, ¿no? Pero para mí es escasísimo el tiempo que he dedicado y eso que le he puesto cariño. O sea, ojalá pudiera hacer mucho más. Y dar malas noticias, a ver si soy capaz de contarte algo sin romperme, porque repito que yo me tengo y sé que soy una persona sensible. Es que hay veces que no hay palabras. Y no es que no las haya para una profesional de la comunicación o para... No hay palabras. Para hablar de un dolor tan gigantesco como yo, no siendo madre, puedo proyectar lo que eso pueda implicar y no hay palabras. Y ellas y los doctores y doctoras viven esa situación cercana todos los días. Entonces, todo lo que pueda yo inspirar, animar, distraer, que ya me vale este verbo, contarles una clave, decirles algo de lo que sucede cuando nos encontramos como tú acabas de hacer, ¿no? Esto se queda para nosotros, aunque no se haya visto en el podcast. Cómo nos damos consuelo, cómo ayudamos con nuestro consuelo al consuelo de otros. No te puedo hablar de una sola frase, de una técnica. Eso me ha pasado en cambios culturales y en un ejemplo comercial con una super multinacional. Hay una frase que vale miles de euros y que no la contaremos aquí por cómo puedes ayudar a vender. Pero en este aspecto, una única frase para ayudar, para consolar, es que no existe. Muchas de las veces no las vamos a encontrar como algo que se pueda verbalizar, sino como un todo, como esa mirada, esa presencia, esa frase de explicación, tener que repetir las cosas varias veces, porque cuando sube la emoción no escuchamos, baja la inteligencia, me gusta a mí decir como cierre de frase, es que no escuchamos, pero que me pasa a mí cuando voy al médico con mis padres, es que te juro que tengo que llevar una libreta. Y yo te comentaba que los médicos dicen, esta pobre chica muy listita no es, porque me lo cuentan y lo tengo que apuntar, porque de lo nerviosa que me pongo de pensar que algún problema se complique, no escucho bien. Y te juro que para el resto, yo creo que a esta altura del podcast dicen, hombre, esta chica tontita del todo no es. Bueno, pues yo, boba, perdida, apuntando frase a frase, porque no soy capaz de retenerlo. Pues si esa es mi tensión para con respecto a mis padres y les acompaño al médico, ni me puedo figurar lo que es ir con tu criatura pequeña, que depende de su existencia de ti en parte, gran parte, cómo tenéis que pasarlo los papás y mamás o cuidadores, cuidadoras de muchas fórmulas que hay de familias hermosas todas, cuando acudís al médico con ellas, ¿no? A la doctora con ellos. La labor que hacen es fascinante. Yo solo te puedo decir que para mí es de esas que no es que la haga gratis que lo hago, que te decía pro bono, es que soy yo la que me voy con millones emocionales en el bolsillo, de entender la categoría humana y que la comunicación ahí es otra cosa. Es un nivel casi superior. Te lo digo de verdad. Entonces, si yo les llevo una herramienta para estar más tranquilas, para poder atender, para escuchar de otra manera, poquísimo es para lo que ellas de forma natural saben hacer. Así que solo desde aquí, mis felicitaciones a todo el mundo sanitario. Te hablo de este ejemplo porque lo conozco un poco más cerca. Gracias por abrirte y contarnos esto, pero gracias por esa labor que haces tan importante. Yo estuve en ese hospital y es un hospital con un departamento
un segmento muy grande de oncología, de los más importantes de España, sé que de Europa, y es desgarrador ver a niños tan pequeños pasando por lo que pasan. Entonces, muy a lo lejos, lógicamente yo tampoco tengo esa experiencia, pero es algo que está fuera como de nuestra dimensión y nuestra realidad. Y nada, agradecer que haces ese trabajo. Y quería sacar eso también porque creo que la comunicación puede ser muy técnica, como lo veníamos hablando, pero que cuando quitas todo y solo te queda la salud, traes a colación el amor, la vulnerabilidad. El ser humano es la mejor fuente de comunicación, ¿no? Esa empatía. Total. Esa mirada, ese cariño, ese amor puro. Y para eso no hay reglas, como ves, salvo que haya, pues antes hablábamos, ¿no? De los casos de patología, para eso venimos cargados. En nuestro ADN también está esa información de cómo entendernos entre nosotros, repito, salvando todas las patologías de la psique humana, de las cuales, como no soy psicóloga, además no haré ningún ejemplo particular, pero sí venimos con esa información, siglos de conformación genética para conectar a ese nivel. Luego, las otras, las artes comunicativas, la oratoria, la retórica, se pueden estudiar, son enseñables y por tanto practicables y es maravilloso verte crecer en ellas. Pero como bien dices, y por cerrarlo ahí para no conectar más con la emoción y no hacerte un cierre de podcast solo emotivo, sino también de aportación y de ganas de que sume alguna de estas frases, yo solamente te diré que venimos cargados con esa información y que lo absurdo sería limitarla y en este caso incluso patológico, no poder disfrutarla como seres humanos, porque muchas de las veces son esas sonrisas, esas miradas las que comunican mucho más que la más elocuente de las palabras. Así que eso también lo saben quienes nos escuchan, pero está bien recordarlo, porque de lo que sí que se nos olvida con el día a día, con las prisas, que son muy malas consejeras, es la fuerza que pueden tener. Dicen, Jorge, que las palabras se las lleva el viento. Las palabras no se las lleva el viento, te las guardas muy dentro. Somos quienes somos por lo que nos dijeron en positivo y en negativo. A veces en positivo porque nos ha dado una fuerza que a lo mejor hasta era inmerecida. Mi abuelo decía que yo era la niña más lista del mundo. Está demostrado que no. Habría salido yo en las noticias, sumaría yo, no sé, por decir una de las inteligencias, en este caso computacional o matemática, no es la mía. Nada más lejos que la mía. Tengo que sumar, así casi que se me sale la lengüilla. Pero a él le parecía yo la niña más lista en las mates, en las lenguas, en las ciencias sociales y en lo que fuera, ¿no? Y de esa maravillosa mentira yo sentí, soy lista y puedo merecer o puedo aprender. Soy lista y por eso puedo aprender, fíjate. Y fue la segunda parte la que me hace quien soy, no el ser lista para empezar, ¿no? Y quienes nos dijeron, que también lo tuve en mi vida, obviamente como todos nosotros, no vales, no sabes y además esto lo haces fatal, pues a veces incluso eso también puede ser gasolina, ¿no? Te voy a demostrar, cuando en realidad me voy a demostrar que sí puedo y que sí soy capaz y que con empeño el talento es importante, pero la constancia, la consistencia, la determinación no tiene nada que ver para lograr ese objetivo. Hay gente talentosísima con un talento que se acaba muriendo si no le pones práctica. Así que de verdad que me parece importante esto que dices y estoy muy ilusionada. Este trocito de podcast que estoy viviendo contigo, de verdad que sí. Gracias por estar aquí. Para hacer honor al método Bravo, estamos en la parte de la O, de la ovación. Así que ovación para ti. Y para ti. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación para que vinieras. De verdad que es un honor tenerte. Igual. Y estamos sumamente agradecidos porque sé que este mensaje, otra vez, no solo me va a aportar a mí, y ya me aporta muchísimo, sino todo el trabajo que viene. Y estoy seguro que a miles de personas también. Así que gracias por estar aquí, por lo que haces. En esa parte del sándwich que mencionabas y hablábamos detrás de cámaras, mi pregunta inicial de bienvenida es la parte de arriba del sándwich. Ahora tengo la parte final para poder cerrar el bocadillo y comérnoslo. Entonces esa está completamente estructurada porque no soy tan bueno con los cierres. Y es esa pregunta en honor al nombre del podcast que se llama El ADN del éxito. ¿Cuál es el ADN del éxito para Mónica?
Que es muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo amo tanto los acrónimos que te voy a decir que voy a jugar a que ADN en vez de ácido desoxirribonucleico, si es que recuerdo cómo pronunciar ¡Wow! aquello, no te creas, ¿eh? No lo sé. Sí, No sí, lo sí, sé. ya te digo yo que me cuadra, me cuadra. Pero no hablaba de esas siglas de un ácido que yo no sabría explicar bajo ninguna circunstancia. Recuerdo el nombre solo porque quizá me parezca interesante. Bueno, primero porque aprobé en el cole y segundo porque es lindo de pronunciar. Pero mira, vamos a jugar a un acrónimo que fuera ADN al respecto de por ejemplo, la astucia que hay que tener. Yo no pienso en la inteligencia con la que se nace. Creo que esto no soy yo la mejor persona para explicarlo, sino la astucia de elegir con criterio qué me hace mejor, dónde soy mejor, ¿no? Si pensamos en ese ikigai o ikigai, que es como lo decimos en castellano, que es dónde puedo aportar más, pero también me gusta mucho, pero además lo hago bien. O sea, busquemos eso que nos ayuda al propósito. Así que te diría la astucia para saber diferenciarlo, porque a mí como a ti me interesan un montón de cosas, pero hay un punto en el que, si bien no creo en la única especialización, solo sé de esto, no, hombre, yo en comunicación te puedo hablar de persuasión, te puedo hablar de venta, que tiene una parte comunicativa, y te puedo hablar de oratoria del método Bravo, pero hay que tener la astucia de decir, no te metas en, qué sé yo, negociación. Podría rozarlo, pero no es mi expertise. Y me piden las compañías cientos de cursos de negociación y siempre mi respuesta es la misma: toma el teléfono de otra persona. Así que te diría la astucia para saber, ¿no? Con ese criterio. La D te hablaría, mira, he pronunciado la palabra hace no demasiado, determinación. O sea, es que yo sí creo en que hay que poner foco y determinación para mí, como yo la entiendo, además de que la gente lo busque en el diccionario, que me parece que es un ejercicio hermoso, pienso aunque lo que te rodea te esté recomendando algo distinto, determinaciones, pongo el foco en esa meta y no, y, hombre, está bien decir no paro en el aspecto saludable, ¿no? De mira alrededor, si vas a cruzar esa carretera, pero ten el foco en la meta. Cuídate, pero ten el foco en la meta. Entonces hablaríamos de esa astucia para elegir, de la determinación para continuar. Y en la N te hablaría, fíjate, para mí, ya que, bueno, que tengo el honor de ser una enamorada de la comunicación y estar frente a ti en este podcast del ADN del éxito, también te hablaría de la naturalidad. Es decir, ha habido momentos en este podcast que nos hemos emocionado, yo he hecho un esfuerzo por no pedirte que paráramos el podcast, o que incluso una idea trae otras 5 ideas y quizá a veces hayamos sido más claros y en otras algo más etéreos, pero sí la naturalidad de mostrarnos cómo somos, trabajarlo. Pero ya que lo has trabajado en otros momentos, ahora toca mostrarlo y hacer las paces con la imagen que te devuelve el espejo, con lo que dicen de ti otras personas. Seguir trabajando, pero también asumirte como eres, quién eres y qué cosas tienes en este punto del presente, ¿no? Y otra vez, no es mía la frase, pero si no estás contento con lo que tienes, seguramente no serás muy feliz con todo lo que te falta, porque va dentro de nosotros también ese agradecimiento y esa naturalidad de asumirlo. Así que para mí el ADN, hoy te digo que serían las siglas de esas 3 palabras que casi son más subjetivas que objetivas en el aspecto de qué me dicen a mí, ¿no? Casi como significante en vez de como significado. Y siento que el éxito, por acabar con este fabuloso título de podcast, sí es un camino deseable, de mejora. ¿Qué forma tiene? Desde luego yo te digo que en mi experiencia recto no es. O sea, esto es No más es. un roller, una montaña rusa, te lo iba a decir en inglés. Coaster, yo siempre lo uso. Esa montaña rusa me vale nudos, me vale lo que tú me quieras decir, pero recto, recto, del punto A al punto B, yo lo he vivido muy pocas veces o ninguna. No es así nunca. Pero sí es un buen camino para encontrarse. Me gustaría cerrar este podcast dándote las gracias y diciéndote que en realidad en ese foco, en la determinación de esa búsqueda de la meta, mi aspecto, en mi trabajo comunicativa, no es tanto el resultado, sino en quién te conviertes tú para lograr ese resultado. Ahí sí hay un crecimiento, ahí sí hay información, ahí sí hay autodescubrimiento. Y eso para mí lo vale todo. Increíble, Mónica, eres increíble. La última frase, me quedo con la última frase. Es una frase que leí la semana pasada en un libro de Jim Rohn. Jim Rohn era un gran empresario y luego Mentor. mentor en el tema del desarrollo humano. Fue como de los pioneros con Dale Carnegie y Cialdini y esta gente, un poco anterior, Jim Rohn. Y hablaba de esto. Tú eres, o sea, el éxito, el objetivo es lo que te transformas en el camino.
Y ese tiene que ser tu objetivo, esa transformación. Ujú. Es fabuloso, súper simple, pero poderoso. Mónica, eres fabulosa y gracias por estar aquí nuevamente y hasta la próxima. Nos vemos pronto, claro que sí. Antes de irte, si este episodio te aportó algo, te invito a suscribirte al canal. Es gratuito y es la mejor manera de apoyar este proyecto y acompañarnos en el camino que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta familia del ADN del éxito.